Muy bien, estamos ahí admitiendo ya a un participante. ¿Quién era? ¿Dónde está? Por ahí lo vi que se corrió. Ya, por ahí está. Alberto Arredondo. Muy bien, gracias. ¿Qué tal me escuchas aquí? Arredondo. Por acá también está entrando Centeno. A ver, a ver, a ver. Ujú. Estamos con Alberto Arredondo, María Jesús Centeno. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Arredondo, por ahí avisa, por favor, que estamos aquí en el Zoom. El enlace está ahí en el WhatsApp. Y ya tenemos ahí otra entrada. Ujú. Esperamos ahí un ratito que vayan entrando los alumnos, alumnas. A ver, a ver. Ya pasamos a compartir, creo. Ah, no, todavía estamos sobre 18:24, ¿no? Estamos recién sobre 18:24. Esperamos un ratito para que suban. Respecto a la inflación que estuvimos conversando, ¿no? El efecto inmediato, pues, es en los bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Uno, de repente, como padre de familia, madre de familia, o hijo de la familia, o hija de la familia, por ahí, está comprando, digamos, un kilo de arroz en 3 soles y luego al siguiente día ya está 3.30. Ese 3.30, esa diferencia de 30 céntimos ya significa inflación, ¿no? Pero una inflación, como hemos dicho, de tipo moderada, ¿no? Y así, digamos, cualquier situación, igualmente, seguramente aquí en las pensiones de enseñanza, ¿no? De un ciclo a otro, cuando se está pagando una cierta cantidad y luego ya sube, es justamente el reflejo del efecto de la inflación, ¿no? Y en alguna medida hay que tomar medidas para que nos siga afectando esas situaciones. Felizmente en nuestro medio hay un manejo muy técnico, muy profesional del Banco Central de Reserva, ¿no? Aun cuando uno no comulgue del todo con el presidente del Banco Central de Reserva, sin embargo, uno tiene que aceptar que está trabajando bien, ¿no? Y no de ahora, sino ya 6, 7 años, porque el señor ha sido elegido o nombrado ahí por 7 años, ¿no? Y ya mismo debe estar por cumplir sus- su séptimo año, ¿no? Y posiblemente por su buen trabajo sea ratificado, ¿no? Eso es lo que se quiere, digamos, que la gente sea economista o no lo sea, si trabaja bien, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda y darle la oportunidad que siga trabajando. A diferencia de otros profesionales que a veces entran a un sector y comienzan a crear dudas, ¿no? Como esto de la señorita que estuvo antes en el Ministerio de Economía, ¿no? Que cometió el error de decir pues que no había fondo de la ONP. ¿Cuál fondo? No existe. Y eso, digamos, trajo
una seria duda, digamos, cómo se maneja el Estado y especialmente ese rubro, porque hay miles de trabajadores que siguen el Sistema Nacional de Pensiones y por tanto eso debería estar, e incluso las pensiones son un fondo intangible, ¿no? El Estado no debería tocar eso. Lo ha venido haciendo, pero no devolviendo, ¿no? No devolviendo. Y ahí trae pues la distorsión del manejo inadecuado ese. Parece que Indira ahí quiere decir algo, dígame. Hola Indira, ¿me escuchas? Economista, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Bien, economista, gracias. Acabo de conectarme al Meet. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Claro, correcto. Estamos esperando un ratito ahí. Ya mismo estamos sobre la 28. Vamos a compartir aquí el archivo que tenemos. Ya si viene más alumnos, iremos atendiendo pues que entren acá. Pueden ver ahí a un gordito de un polo negro. Sí, economista. Sí, sí lo ven. ¿Me dice que sí? Sí. Ya, gracias. Bueno, este es un colega economista, de docente, ¿no? ¿no? Espérate, hay un doble sonido ahí, no sé qué pasa, ahí vamos a eliminar ya. A ver, vamos a comenzar tratando el tema de hoy a partir del dinero, porque esto de la paridad del poder adquisitivo tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto vale el dinero? ¿Cuánto vale el dinero? Y él, este profe, explica muy bien, ¿no? Y por eso lo he seleccionado, digamos, para que nos haga las explicaciones e iremos haciendo los comentarios del caso, ¿no? A ver, ¿qué nos dice aquí el amigo César García, colega César García? En el Perú, ese medio de pago de aceptación general viene a ser el sol peruano. ¿Estamos bien? El sol peruano, dentro del territorio peruano, es un medio de pago aceptado por todos los que están dentro de nuestro territorio. ¿Estamos bien? Profesor, ¿y si solamente nos mencionan que es un medio de pago, es decir, nos dice todo medio de pago será dinero? No, todo medio de pago no es dinero. El medio de pago es un elemento importante, pero para que se convierta en dinero tiene que tener el otro elemento que es de aceptación general. ¿Estamos bien? A ver, sale en la tele. Se va a presentar un artista internacional en el Estadio Nacional y las entradas se van a vender en Teleticket de Won y Metro. Se acepta cualquier medio de pago. ¿Qué te está diciendo? Se acepta cualquier medio de pago. Y caramba, encontramos diferentes medios de pago. Un medio de pago, la tarjeta de crédito. Otro medio de pago, la moneda extranjera, como el dólar. Otro medio de pago, la tarjeta de débito. Otro medio de pago, nuestro sol. Por lo tanto, muchachos, encontramos una diversidad de medios de pago. Hay varios medios de pago. Pero solamente hay un medio de pago de aceptación general llamado dinero. Y para nosotros los peruanos es el sol. ¿Está bien? Ahora, este dinero, que es un medio de pago aceptado por todos, cumple diferentes funciones. Mira, la primera función, llamada medio de pago, que también podríamos decirle medio de cambio, ¿no? Medio de pago o medio de cambio.
es un medio que me permite poder efectuar el pago, la compra de algún objeto, ¿no? Quiero una gaseosa, ¡pum!, pago con soles. Ese es mi medio de pago. Me permite poder cancelar. Pero el dinero no solamente es usado para poder pagar la compra de un objeto, sino el dinero también es usado como unidad de cuenta, también conocido con el nombre de medida de valor. Unidad de cuenta o medida de valor. Esta función del dinero nos permite poder asignarle un precio a los diferentes bienes y o servicios. Por ejemplo, decirnos, oiga, esta tiza, su precio, 50 céntimos de sol. Profesor, esta regla, no sé, pues 10 soles, ¿no? Entonces tú te darás cuenta ahí cómo nuestro dinero, el sol, se usa para expresar el valor monetario de estos objetos. Pero ten cuidado, ¿eh? No vayas a pensar que el dinero es el culpable de que algo cueste mucho o cueste poco. No, no es así. El dinero no es el culpable de que algo cueste mucho. El dinero es como el centímetro. El dinero es como el centímetro, expresa una medida, ¿no? Te medimos a ti, ¡pum!, 1,60 m. ¿Le vas a echar la culpa al centímetro de que mide 1,60 m? No, el centímetro expresó simplemente una medida, ¿no? Decimos, oiga, una mesa, 3 metros. ¿Acaso el centímetro es el culpable que esa mesa mida 3 metros? El centímetro solo expresó una medida. Es igual el dinero. El dinero, cuando está cumpliendo la función de unidad de cuenta, expresa el precio de las cosas. ¿Está bien? La otra, depósito de valor. Depósito de valor significa que el dinero tiene la capacidad de poder retener valor. Y cuando el dinero tiene esa capacidad de poder retener valor, entonces podemos ahorrar. ¿Sabes cuál es el enemigo de esa función? El enemigo de esa función se llama la inflación. La inflación es la subida de precios. Y cuando los precios suben, el dinero va perdiendo valor. ¿Ya? Imagínate esta relación, ¿eh? Dinero es a valor como balde es a agua. De vuelta, dinero es a valor como balde es a agua. Ese balde retiene agua y me permite consumir agua en el futuro. Ese dinero retiene valor y me permite hacer compras en el futuro. Cuando hay una inflación y inflaciones muy grandes, es como si ese balde comenzara a tener agujeros por todos lados. Un colador prácticamente. Entonces, junto agua en el balde, todo el agua se va a perder. Entonces, cuando hay inflaciones muy grandes, llamadas hiperinflaciones, ¿qué función pierde el dinero? Esta de aquí, depósito de valor. Ya no retendría valor, lo perdería todo. Como fue en el caso peruano, en la década de los 80, en el primer gobierno de Alan García, que nos dejó con una hiperinflación, ¿no? Nuestro dinero, llamado el INTI en esa época, perdía rápidamente su valor. ¿Está bien? Bien. Aquí, en el llamado valor del dinero, analicemos este billetito de 200 soles. Un billete de Santa Rosa de Lima, ¿ya? El valor extrínseco del dinero, o sea, el valor externo del dinero, nos está indicando qué cosa podemos comprar con este dinero, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir que el valor extrínseco de 200 soles me permite comprar un pantalón, ¿no? Entonces, el valor extrínseco es lo que yo puedo comprar, mi capacidad adquisitiva. En cambio, el valor intrínseco, que es el valor interno, está agrupado en dos valores. El valor legal, que es el valor que el Estado le asigna, y en este caso su valor legal sería 200 soles, ¿ya? Que es el valor monetario asignado por el Estado. El valor real, también llamado valor físico, es el costo de fabricación de ese billete.
y nos encontramos que este valor real es casi nulo. Hoy en día, en el Perú y en cualquier parte del planeta, el costo de fabricación de los billetes y de las monedas es casi nulo, muy bajo. Entonces, profesor, si el valor real es casi nulo, definitivamente el valor legal siempre va a superar a su valor real. ¿Sí? Esa característica donde tú tienes un valor real casi nulo es la característica del llamado dinero fiduciario, un dinero de valor ficticio. ¿Ya? Profesor, ¿y todos los países tienen dinero fiduciario? Sí, todos los países tienen dinero fiduciario. ¿Qué es un dinero fiduciario? Un dinero donde su valor real es casi nulo. ¿Está bien? Bien. Entonces, si este valor real es casi nulo, entonces entramos en un dinero llamado fiduciario. El sol es fiduciario. ¿Bien? En el caso de la ley de Gresham, ¿qué nos dice? La mala moneda desplaza de circulación a la buena moneda. Mucho cuidado acá, que esta partecita de esta ley es la más preguntada cuando preguntan el tema de dinero, ¿no? Imaginemos dos monedas, una moneda de plata y una moneda de lata. Por el material con el cual están hechos, la moneda de plata sería la buena moneda y la moneda de lata sería la mala, ¿no? Plata, la buena, lata, la mala. ¿Está bien? Si ambas monedas valdrían una unidad monetaria, ¿sí? Una unidad monetaria, ¿con qué moneda pagas tu pasaje? ¿La de plata? No. Vas a pagar tu pasaje con el sol de lata. Y la de plata la vas a guardar, la vas a atesorar, porque vas a preferir vender esa moneda, pero como metal, ya que vas a ganar más. Por lo tanto, esa moneda de plata iría desapareciendo. Al desaparecer esa moneda de plata, que es la buena moneda, porque la gente la atesora, la gente la guarda, la moneda que quedaría circulando sería la mala moneda. De ahí el enunciado que la mala moneda desplaza de circulación a la buena moneda. ¿Ya? Y para terminar la teoría del dinero, recordamos la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría asume que estamos en pleno empleo. Ese es el primer supuesto, pleno empleo. ¿Qué cosa significa el pleno empleo? El pleno empleo significa que hemos logrado tener la producción máxima. Interesante, ¿eh? Pleno empleo, hemos logrado tener la producción máxima. Obviamente, si tenemos la producción máxima, significa que hemos copado toda la capacidad instalada que tenemos. La capacidad instalada se entiende como maquinaria e infraestructura que nosotros tenemos. Ya, más simple así. Imagínate que tienes una olla arrocera. Esa olla arrocera sería tu capacidad instalada. Y digamos que esa olla arrocera es una olla de 2 kilos. Entonces, si te digo, estamos en pleno empleo, significa que esa olla está cocinando 2 kilos de arroz. Pregunto, ¿podría cocinar 3 kilos? No, ¿verdad? Porque su capacidad máxima, su producción máxima es solo de 2 kilos. ¿Entendiste? Entonces, aquí en esta teoría, el supuesto importante, pleno empleo. Por lo tanto, esta producción llamada Q ya alcanzó su producción más alta. No podemos producir más porque la capacidad instalada no lo va a permitir. El segundo supuesto es que estamos en el corto plazo. El corto plazo significa que existen factores fijos y factores variables. ¿Ya? En este caso, los factores fijos va a ser la velocidad de circulación del dinero y la producción. ¿Cuáles serían los factores variables? La masa monetaria y el precio. Entonces, aquí, si subimos la masa monetaria, o sea, si hay más dinero en la economía, todo esto de acá se incrementa. Para mantener la igualdad,
todo esto de acá tendría que subir. Pero como Q es constante, ¿quién es el que tiene que subir? El precio. Entonces, según esta teoría cuantitativa del dinero, cada vez que aumenta la masa monetaria, suben los precios. Te hago una pregunta chiquitita, así, chiquitita. Si la pregunta fuera, marque usted verdadero o falso. ¿Está bien? Marque usted verdadero o falso. Según la teoría cuantitativa, ¿ya? El incremento de la masa monetaria genera que los precios suban. Correcto, ¿verdad? Entonces, te dicen, para poder solucionar el problema, entonces vamos a subir la producción de bienes y servicios, ¿no? Para nivelarlos y haremos que el precio baje. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Por qué es falso? Porque en esta teoría cuantitativa ya estás en el pleno empleo. Por lo tanto, esta producción ya alcanzó su nivel más alto. ¿No es cierto? Y si ya alcanzó su nivel más alto de producción, no podrías producir más. ¿Está bien? Bien, muchachos. Bien, muchachos. Correcto. Antes, ¿no? Importante este tratamiento del dinero en el sentido, digamos, de comprender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el dinero en la economía, ¿no? Como medio de pago de aceptación general, ¿no? Medio de pago de aceptación general. Considerar esas funciones que lleva a cabo como medio de pago, ¿no? Con el cual se puede comprar bienes, pagar servicios, en fin, consumir en general, ¿no? Y la otra función es que sirve como unidad de cuenta, ¿no? Para establecer el precio, obviamente, de los bienes y servicios, ¿no? Y la otra función como depósito de valor para ahorrar, ¿no? Pero teniendo en cuenta el efecto que podría tener con la inflación, ¿no? Ahí entra de todas maneras la inflación en este contexto, ¿no? Y luego este valor legal y valor real, ¿no? El valor legal dice que es el valor que tiene el billete, ¿no? Que tiene el billete y que es dado por, en este caso, por el Banco Central de Reserva. La nominación dice 200 y su valor legal entonces es 200. No es 100, no es 300, sino 200. Pero en ese marco también tenemos que considerar el valor real, que en buena cuenta es el costo de emitir la moneda. Y como se ha comentado, ese costo prácticamente es asumido por los estados, ¿no? Y de alguna manera se considera que ese costo es pequeño y por tanto nulo, porque simplemente es asumido por el Estado. Y ahora luego esto de la teoría cuantitativa, ¿no? Donde hay supuestos, ¿no? Donde hay supuestos como el pleno empleo, ¿no? Y entonces, si varía la masa monetaria, entonces eso conlleva a que en el otro lado algún elemento varíe y ese elemento va a ser el precio, ¿no? Y entonces tiene que manejarse, digamos, en términos de la masa monetaria y el precio que adquiere, digamos, cada moneda que se emite, ¿no? Bien, ahora viene una suerte de repaso muy ligero en relación con la inflación que vimos. Siempre es bueno recoger estas opiniones pues, de los colegas, ¿no? Vamos. Ahí está. Y cuando decimos generalizado, estamos hablando de todos los precios, ¿no? O de la mayoría de los precios, que es el caso más común, ¿no? El caso más común de una inflación es que la mayoría de los precios están subiendo de forma continua.
ahí tener en cuenta ese concepto, aumento continuo. Pregunta, perdón, sí, pregunta examen. No es aumento, digamos, periódico, no es aumento periódico, no es aumento eventual, no es aumento esporádico, ¿no? Sino aumento continuo, permanente, ¿no? Y el otro aspecto también es el generalizado, y que debe entenderse como que la mayoría de bienes eleva sus precios, que no es necesariamente todos, ¿no? Sino la mayoría. Porque cuando hay inflación, no todos los bienes suben. Podría haber algunos que no suben, incluso algunos que bajan de precio. Porque siempre vamos a encontrar algunos productos que no han subido de precio o incluso también algunos productos que han bajado de precio. Pero en promedio los precios están subiendo continuamente. Ahora, ese incremento de precios tiene grados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una inflación moderada, es una inflación de un solo dígito, ¿no? Si gustas, en vez de decir de un solo dígito, dices que es una inflación menor al 10%, ¿no? Entonces, si es menor al 10%, no toma el 10. El máximo valor entero que puede tomar es 9, un solo dígito. De 0 a 9. Si fuera una inflación galopante, estamos hablando de 2 o 3 dígitos, ¿no? Si es 3 dígitos, el máximo valor entero que tomaría es 999. Y si llega a una hiperinflación, ya estamos hablando de 4 o más dígitos. Una situación ya muy complicada. Aun cuando esto, digamos, no está regulado por ley, sino es el parecer, ¿no? Más común, ¿no? Pero no está establecido por una ley, por una norma, que así debe ser, ¿no? Podría variar, podría haber, digamos, otro tipo de clasificaciones, ¿no? Y eso, digamos, es aceptable, porque la ciencia económica es así. En el caso de la economía peruana, nosotros estamos atravesando actualmente inflaciones moderadas, que son inflaciones en realidad muy bajas, ¿ya? Inflaciones bajas. Estas inflaciones bajas, no las sentimos mucho, ¿verdad? Pero ya cuando la economía comienza a atravesar una galopante o una hiperinflación, ya eso genera problemas a la economía, ¿no? Porque nos está robando capacidad adquisitiva, ¿no? Trabajamos todo un mes para ganar un determinado dinero que nos permita poder comprar determinada cantidad de productos, pero si tenemos una hiperinflación, caramba, nosotros seguimos trabajando igual el mes, pero recibimos un dinero que ya no nos va a permitir poder comprar lo que pudimos haber comprado antes, ¿no? Por lo tanto, nos están asaltando, ¿no? Entonces, las inflaciones grandes son muy dañinas. Profesor, ¿y siempre va a haber inflación? Sí. Ese es un buen punto que menciona. ¿Siempre va a haber inflación? Sí. Es como decir, siempre va a haber volatilidad en el tipo de cambio, igualmente. Aunque salga el Banco Central de Reserva a comprar o a vender, según el caso, siempre va a haber fluctuaciones en el tipo de cambio, como lo va a haber, digamos, en la inflación. Pero yo quería comentar ahí algo. En el Perú no es que no hay inflación. Aun cuando sea pequeña, hay inflación. O sea, que sea, digamos, moderada, no quiere decir que no haya. Está la inflación ahí. Simplemente que es adecuadamente controlada y por eso que es de tipo moderado. Y esperemos que siga ahí, en ese nivel de moderada y no pase a galopante, digamos, porque eso, como está diciendo el profesor García, que eso terminaría afectando los sueldos, las mensualidades de la ama de casa, los ahorros y especialmente la paridad del poder adquisitivo, ¿no? Porque no es igual, digamos,
un país con inflación y otro país sin inflación. Y, ah, hacia eso vamos, hacia eso vamos. Por eso estamos tratando esto del dinero, la inflación, para luego más adelante tratar esto del tipo de cambio y la paridad correspondiente, ¿no? Siempre va a haber inflación, porque el mercado se mueve. La oferta y la demanda son básicamente los encargados de mover al precio. Incluso en una economía controlada, ¿no? Incluso en una economía controlada, donde obviamente hay control de precios de bienes y servicios, también hay inflación, ¿no? Sino que la inflación prácticamente es camuflada, ¿no? Es camuflada por el control correspondiente, pero está la inflación ahí, ¿no? Entonces, para que el precio no se mueva, caramba, no debería haber oferta y demanda. O sea, nosotros no participaríamos, no habría raza humana. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué se producen las inflaciones? Bueno, hay diferentes explicaciones, ¿no? Una inflación por demanda se debe a que hay un exceso de demanda. La demanda en realidad no es mala, o sea, la demanda es la compra. Pero ya cuando la presión por demanda supera a lo que existe, ¿no? Entonces la demanda supera drásticamente a la cantidad de producción que existe, esa presión por demanda hace que el precio de los productos comience a subir. ¿Está bien? La inflación por costos, también llamada inflación por oferta. Eso se genera cuando las empresas tienen mayores costos de producción. Entonces, esos mayores costos de producción van a ser trasladados al precio del producto. Entonces, la empresa tiene más costos y al final el precio es mayor. Usted lo puede observar cada vez que sube el precio de los combustibles. Al subir el precio de los combustibles, todo sube, ¿no? Porque hay que trasladar las frutas, hay que trasladar ropa, ¿no? Entonces, como el transporte se hace más caro, eso lo recarga sobre el precio del producto que usted está comprando. O sea, usted va a pagar un mayor precio. Y la inflación monetarista. Esa inflación monetarista se genera cuando en la economía hay un exceso de dinero, ¿no? Entonces, poner dinero en la economía no es malo. Pero cuando pones dinero en una cantidad que supera la cantidad necesaria para hacer circular los bienes y servicios, entonces eso va a explotar en una subida de precios. Eso lo vistes en la teoría cuantitativa del dinero. Revísalo. ¿Y qué consecuencias trae la inflación? La primera consecuencia, y una consecuencia muy triste para la gente, ¿no? Que es la reducción del salario real. Es decir, la reducción de los productos que nosotros podemos comprar, ¿no? Entonces, cuando los precios suben, los productos que nosotros podemos comprar bajan. Eso significa reducción del salario real. Aumenta la velocidad de circulación del dinero, es decir, el dinero circula más rápido. ¿Por qué, profesor? Porque mira, los precios están en alza. Los precios están en alza, ¿no? Entonces, si tú te demoras en comprar, cuando hay inflaciones muy grandes, si tú te demoras en comprar, vas a encontrarte con un precio más alto. Y encontrarte con un precio más alto, obviamente implica que vas a comprar menos cosas, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo la plata ahorita, ¿cuándo compro? ¿Cuando el precio es más alto o me apresuro a comprar para encontrar por lo menos un precio que no sea tan gigante, ¿no? Entonces me acelero en comprar. Eso hace que el dinero circule más rápido. Una tercera consecuencia es que se dan las preferencias por tener una moneda extranjera más estable. Recordamos la década de los 80, con el gobierno de Alan García, su primer gobierno, con una hiperinflación, ¿qué hacía la gente? Cobraba sus intis y trataba de cambiarlos rápidamente a dólar, porque el dólar mantenía su capacidad adquisitiva, ¿no? Ahí están las preferencias por una moneda extranjera más estable. Capacidad adquisitiva, ¿no? Es una forma de protegerse, ¿no? Pero eso también es relativo, ¿no?
porque también las monedas se devalúan, ¿no? Y eso es otro asunto que está pendiente de analizar, ¿no? A ver, un ratito, estamos ubicando aquí el otro tema que tenemos aquí con el profe, ya entrando ya al tipo de cambio, ¿no? Por acá. No. Un ratito. Se ha activado esto. Ya. Tributos, nada. Por acá, ¿no? Y el tema relacionado con el tipo de cambio que tenía. Ya, por acá está. Por aquí comienza comercio exterior, ¿no? Ya. Entonces, para ir entrando a la paridad del poder adquisitivo, tenemos que ver previamente esto del comercio exterior, ¿no? Porque es esencialmente en este contexto que necesitamos utilizar el tipo de cambio, ¿no? Bienes de capital, bienes de consumo. Entonces nosotros los peruanos estamos en contacto con el exterior, practicando el comercio exterior, ¿no? Mira por acá. A ver, vamos a imaginar que este pequeño espacio represente al Perú, ¿no? Y por acá al sector externo. Nosotros los peruanos nos relacionamos con el llamado sector externo a través de la compra y venta de productos, ¿ya? Los productos que son fabricados en el Perú y son vendidos al sector externo recibe el nombre de exportación y se va a representar con la letra X, ¿ya? Recuerda que esa exportación no es otra cosa que una venta, ¿no? Profesor, ¿y a quién principalmente nosotros le vendemos? Bueno, principalmente le estamos vendiendo a China, ¿no? Si nosotros le estamos vendiendo productos a ellos, entonces el sector externo nos va a tener que pagar. La moneda que se usa en el comercio internacional se llama divisas. Entonces nuestro país registra el ingreso de divisas, siendo la divisa más importante el dólar. Simple, ¿no? Profesor, nosotros cuando exportamos salen productos hacia el sector externo y como contrapartida al país ingresan divisas. Profesor, ¿y qué es lo que básicamente nosotros vendemos? Bueno, lo que más vendemos nosotros son los llamados minerales, ¿no? Ahí está. Pero también nosotros compramos productos al sector externo. Esa compra de productos al sector externo recibe el nombre de importación y se va a representar con la segunda letra de la palabra, la letra M, ¿no? Entonces, ¿qué es una importación? Es la compra. ¿Y a quién principalmente le estamos comprando? A Estados Unidos. Si estamos comprando productos, entonces ahora nosotros tenemos que pagar, ¿no? Y si tenemos que pagar, nuestra economía registra una salida de divisas. ¿Cuál es la divisa que básicamente sale? Es el dólar. Simple, ¿no? Bien. ¿Ves tú que el país, al tener contacto con el sector externo a través de las exportaciones e importaciones, nosotros tenemos una economía abierta?
Las economías abiertas son aquellas economías que practican el comercio exterior. Si cortáramos nosotros las relaciones con el sector externo y formaríamos prácticamente una isla, ¿no es cierto? O sea, no habría contacto con el exterior, a eso se llama economía cerrada. Simple, ¿no? Economías cerradas, las economías aisladas, las economías que no tienen contacto con el exterior. Mientras que las economías abiertas son aquellas economías que sí tienen contacto económico con el exterior. En este contexto que viene explicando, hay operaciones, como se menciona, exportaciones, importaciones. Y de por medio están pues los exportadores y los importadores. Y en ese contexto se presenta el tipo de cambio. ¿Qué pasa, digamos, cuando aumenta el tipo de cambio? ¿A quién le conviene? ¿A los exportadores o a los importadores? O al contrario, cuando baja el tipo de cambio, igualmente, ¿a quién le conviene? ¿A los exportadores o a los importadores? Nos adelantamos a decir que pasa lo siguiente. Cuando aumenta el tipo de cambio, afecta a los importadores y obviamente beneficia a los exportadores. Y al contrario, cuando baja el tipo de cambio, se benefician los importadores y se afectan los exportadores. Siempre, digamos, cualquier cambio en el intercambio de divisas, las fluctuaciones en las divisas trae efectos en estos dos agentes del comercio internacional. No siempre, digamos, ambos ganan. No se dan las condiciones para que ambos ganen. Se da, digamos, esa condición adversa, ¿no? Si uno gana, el otro pierde, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, seguimos. Profesor, tengo una duda. Mire bien, aquí entran dólares al Perú, ¿no? Vamos a imaginar que este personaje representa a todos aquellos que realizan las exportaciones. Entonces, este personaje tiene ahora los dólares, ¿verdad? Los dólares que ha obtenido producto de la exportación. Entonces, esos dólares que él ha obtenido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiarlo por soles, ¿no? Entonces, estos dólares los suelta al mercado, para poder obtener soles y poder comprar dentro del territorio nacional. Profesor, y este señor, el de acá, va a representar a todos los importadores. Entonces, el que necesita dólares para pagar. Entonces, estos dólares que se soltaron en el mercado van a ser comprados por él, ¿ya? Para poder pagar lo que está importando. Entonces diremos, ¿no? Este señor está ofertando dólares, ¿ya? Mientras que este señor está demandando dólares, ¿no es cierto? Tú observas que él demanda dólares dentro del mercado interno, ¿sí o no? Pero para que él pueda conseguir esos dólares, primero él tiene que soltarlos al mercado, o sea, tiene que ofertarlos, ¿no? Entonces acá ya comienza a interactuar la oferta y la demanda de dólares para poder determinar cuánto va a ser el precio del dólar. El precio del dólar, llamado el precio de la divisa, no es otra cosa que el tipo de cambio, ¿ya? ¿Qué es el tipo de cambio? El precio de la divisa. ¿Cuánto cuesta ella? ¿Ya? Vamos a imaginar por comodidad, ¿ya? Que un dólar cueste 3 soles. ¿Está bien? Si un dólar cuesta 3 soles, eso significa entonces que un sol viene a ser la tercera parte de un dólar. ¿Ya? Vamos a asumir que el tipo de cambio sube a un dólar 5 soles. ¿Ya? Vamos a asumir eso. Entonces significa que un sol viene a ser la quinta parte de un dólar.
Pregunto, ¿quién es mayor? ¿Un tercio o un quinto? Obviamente, un tercio es mayor a un quinto, ¿sí o no? Entonces, aquí, cuando el tipo de cambio se ha elevado, esa elevación del tipo de cambio provoca que la moneda local, en este caso el sol, pierda valor. ¿Estamos bien? Entonces, si la moneda local ha perdido valor, diremos que la moneda local se ha devaluado o depreciado. ¿Ya? Eso va a depender del tipo de cambio que tengamos. A ver, profesor, o sea que cuando el tipo de cambio sube, la moneda local se devalúa o deprecia, es decir, la moneda local pierde valor. Pero ¿qué va a pasar cuando el tipo de cambio se reduzca? Si el tipo de cambio se reduce, ¿qué le está pasando a la moneda local? Notas claramente que la moneda local está ganando valor. Ahí está, gana valor. Entonces, si la moneda local gana valor, significa que la moneda local se ha revaluado o en su defecto apreciado. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Dicho de otra manera, en el primer caso, estaría, digamos, aumentando el poder, perdón, disminuyendo, ¿no? Disminuyendo el poder adquisitivo. Nuestra moneda estaría perdiendo poder adquisitivo. Y en el segundo, estaría ganando poder adquisitivo. Entonces acá claramente vemos, ¿no?, qué es el tipo de cambio, ¿no? Muy bien. Vayamos a ver ahora las clases de tipo de cambio. Por ejemplo, tenemos acá un tipo de cambio fijo. Un tipo de cambio fijo es un tipo de cambio establecido por la autoridad monetaria. ¿Ya? Es un tipo de cambio que va a permanecer constante por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Vamos a imaginar, así, ¿no? Un tipo de cambio fijo es como una línea horizontal, ¿ya? Se mantiene estable, ¿verdad? Hasta que la autoridad monetaria lo decida y de repente decide subirlo, ¿no? Y lo sube, pero cuando lo sube, igualito se mantiene constante por un tiempo. ¿Está bien? Los argentinos, hasta el año 2002, ellos tenían también un tipo de cambio fijo conocido con el nombre de la caja de conversión, ¿ya? Caja de conversión o convertibilidad cambiaria. Entonces los argentinos decían, ¿no? Nosotros los argentinos nos comprometemos en mantener una misma cantidad de pesos equivalente a la cantidad de dólares que en el mercado argentino había, para establecer siempre la relación un peso, un dólar. Por ejemplo, ¿no? Si a Argentina entraban 10 millones de dólares, ¿ya? 10 millones de dólares entraban a Argentina, el gobierno argentino fabricaba 10 millones de pesos, ¿no? 10 millones de dólares, 10 millones de pesos, la conversión, un dólar, un peso. Profesor, ¿y si de Argentina se retiran, se van 6 millones de dólares, ¿no? Salen 6 millones de dólares, el gobierno argentino retiraba 6 millones de pesos del mercado, ¿no? Entonces siempre se mantenía un dólar, un peso. ¿Estamos bien? Entonces acá el tipo de cambio fijo, recuerda que es determinado por la autoridad monetaria, ¿ya? Y lo vamos a representar con una línea horizontal, de esta manera, ¿no? ¿Qué te está representando esta línea horizontal? ¿No? Haciendo referencia al tipo de cambio fijo, que es un tipo de cambio que no se va a mover. Es un tipo de cambio constante, pero recuerda que es constante no por toda la eternidad, sino es constante por un determinado periodo de tiempo. Hasta que la misma autoridad decida, bueno, ya es tiempo de repente de bajar el tipo de cambio, y lo baja. Y cuando lo baja, igualito se mantiene constante por otro periodo de tiempo. ¿Ya? Este tipo de cambio fijo, no es aplicable aquí en nuestra economía en este momento, ¿no? Pero sí lo fue igualmente en tiempo de Alan García. Ahí, tal como se menciona que hubo en Argentina, aquí en Perú existió el dólar MUC de Mercado Único de Cambio. Y había, digamos, un tipo de cambio fijo, como lo hay en este momento en los países de órbita socialista, en el caso de Venezuela, ¿no?
Para nuestro caso no es aplicable esto, pero como parte de la cultura general tenemos que conocer, ¿no? Este tipo de cambio fijo es en economías cerradas. En cambio, para nosotros tenemos aquí al otro lado, aquí arriba, el tipo de cambio flexible. Y eso es lo que va a explicar aquí nuestro colega García. El otro lado de la moneda es el tipo de cambio flexible. Este tipo de cambio flexible, tú verás, tiene dos variantes. La flotación limpia y la llamada flotación sucia o administrada, que es el tipo de cambio que el Perú tiene. Nosotros los peruanos poseemos el tipo de cambio administrado, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Mira, la flotación limpia es un tipo de cambio determinado exclusivamente por el mercado, ¿no? Aquí obviamente va a funcionar una ley muy conocida, la ley de la oferta y la demanda. ¿Recuerdas esa ley? Dice lo siguiente: el precio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta. ¿Ya? Una vez más, el precio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta. ¿Está bien? Entonces, si la demanda por dólares subiera, eso haría que el precio del dólar suba. El precio del dólar viene a ser el tipo de cambio. Si la demanda por dólares bajara, y recuerda que estoy tomando como divisa al dólar, ¿no? Si la demanda de dólares bajara, entonces bajaría el precio del dólar, ¿no? Profesor, ¿y si subiera la oferta de dólares? El precio del dólar baja. No es que la relación es inversa, ¿no? Y acá, cuando la oferta de dólares baja, el precio del dólar o tipo de cambio se incrementa. Profesor, ¿y si quisiera hacerlo gráficamente? Muy bien, si quisieras hacerlo gráficamente, así una pequeña gráfica, ¿no? Tendríamos un tipo de cambio de flotación limpia así. Recontra inestable. Esto es muy peligroso para un inversionista enfrentarse con semejante oscilación en el tipo de cambio. Va a ser diferente a la administrada, porque en la administrada... Aun cuando acá el colega dice que ese tipo de cambio es peligroso, sin embargo, es lo real. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa flotación limpia es cuando se deja que el tipo de cambio fluya como en términos de oferta y demanda, ¿no? En forma que fluctúa libremente, ¿no? Que eso debe ser lo real, lo correcto. Pero sin embargo, y luego viene esta otra, donde ya interviene el Banco Central de Reserva y crea esa llamada flotación sucia. Justamente ese nombre de flotación sucia es por la intervención que hace el BCR para manipular de alguna manera la oferta como la demanda para manipular el tipo de cambio, y no dejar que fluya en términos de oferta y demanda, ¿no? Esta flotación sucia o administrada, que es el término técnico también, es aplicada en todo el mundo. Todos los bancos centrales de reserva. Ah, dime. La mano invisible, según... Arriba se ve dejar la flotación limpia, sería la mano invisible, ¿no? Ahí está el mercado. Aquí abajo no es mercado, hay intervención. Cuando hay intervención de algún agente, no hay libre mercado, ¿no? Y por eso justamente se le llama flotación sucia. El tipo de cambio va a ser determinado por el mercado, pero con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú comprando y vendiendo dólares, ¿ya? Este BCR hace la compra de dólares, ¿ya? Esta letra C vamos a poner que es compra dólares. El BCR compra dólares con la intención de presionar a que el tipo de cambio suba. Y el BCR vende dólares para presionar a que el tipo de cambio baje. Este es la accionar del BCR, ¿no? Si el BCR
está haciendo la compra de dólares, esta parte de acá, el BCR está comprando dólares, significa que el BCR está retirando dólares del mercado. Al retirar dólares del mercado, porque los está comprando, se genera una escasez de dólares. Esa escasez de dólares hace que el precio del dólar se incremente. El precio del dólar se llama tipo de cambio. En cambio, cuando el BCR vende dólares, o sea, suelta dólares al mercado, provoca que en el mercado haya una abundancia de dólares. Y esa abundancia de dólares hace que el tipo de cambio baje, ¿no es cierto? La abundancia hace que baje. Ahí está, baje. Profesor, ¿y acá el mercado? A ver, recuerda que el mercado es a través de la ley de la oferta y la demanda. Hagamos un ejemplo. Vamos a imaginar que aumentó la oferta de dólares. Entonces, si aumentó la oferta de dólares, ¿qué le va a pasar al tipo de cambio? Va a bajar, ¿sí o no? Entonces, date cuenta que el mercado está presionando a que reduzca el tipo de cambio. Y si el mercado está presionando a que reduzca el tipo de cambio, el BCR debe hacer la fuerza opuesta. Si el mercado presiona hacia que el tipo de cambio baje, el BCR debe presionar para que el tipo de cambio suba. ¿Y cómo hace para presionar que el tipo de cambio suba? Tiene que comprar dólares. ¿Estamos bien? Si queremos verlo como una gráfica, acá nomás, pequeñito, ¿no? Chiquitito, decimos, ¿no? Ahí está el tipo de cambio y ponemos un máximo y un mínimo, ¿no? Un parámetro. Y dejamos que el tipo de cambio flote en ese rango. ¿Estamos bien? Si el tipo de cambio se está acercando mucho a ese techo, ¿no? Mucho al techo, el BCR debe presionar para que baje. ¿Sí o no? ¿Y cómo hace el BCR para presionar a que baje el tipo de cambio? Vendiendo dólares. Profesor, ¿y si el tipo de cambio se está acercando mucho al piso, el BCR debe presionar a que suba? ¿Y cómo presiona a que suba? Comprando dólares. ¿Estamos bien, muchachos? Bien, chicos. Economista, tenemos por favor, nosotros... mi compañero me acaba de llamar. Ya, ¿qué dice? Mi compañero Juvenal me acaba de llamar y me dice que por favor le deje ingresar a la sala. Sí, ya lo vi ahí, creo, ya le ingreso. Ya le ingreso. Bien. Seguimos aquí con el profe ahora con más aplicaciones sobre el tipo de cambio, ¿no? Recuerda, dos tipos de cambio, ¿no? Fijo y flexible. Estos tipos de cambio pueden subir y bajar y al hacer ese movimiento, eso afecta el valor de las monedas, ¿ya? Mira, ve. Cuando el tipo de cambio se eleve, ¿ya? Recuerda que al subir el tipo de cambio, la moneda nacional va a perder valor. Y al perder valor la moneda nacional, decimos que hay una devaluación de la moneda local si es que nos encontráramos en un tipo de cambio fijo. Pero si estuviéramos en uno flexible, diríamos depreciación, ¿no? Entonces es muy simple, ¿no? Devaluar o depreciar indica pérdida de valor de la moneda, en este caso la moneda local. Si el tipo de cambio bajara, entonces es la moneda local la que gana valor. Y si la moneda local gana valor, dirás que se revalúa o aprecia, ¿no? Eso va a depender del tipo de cambio en el que te encuentres. ¿Está bien? Bien, hay teorías en el comercio internacional, como es el caso de la teoría de la ventaja absoluta formulada por Adam Smith, ¿no? Adam Smith dice que se debe producir el bien donde uno sea más eficiente. Pero, ¿qué vamos a entender por eficiencia? Mira, la eficiencia la vamos a entender por el lado del menor costo. Entonces, si yo tengo el menor costo, significa que soy eficiente. No olvidarse ahí ese concepto de eficiencia a nivel económico, ¿no? Una gráfica, acá nomás, pequeñito, ¿no? Chiquitito. De la moneda local si es que nos encontráramos en un tipo de cambio fijo. Pero si estuviéramos en uno flexible, diríamos depreciación, ¿no? Entonces es muy simple, ¿no? Devaluar o depreciar indica
pérdida de valor de la moneda, en este caso la moneda local. Si el tipo de cambio bajara, entonces es la moneda local la que gana valor. Y si la moneda local gana valor, dirás que se revalúa o aprecia, ¿no? Eso va a depender del tipo de cambio en el que te encuentres. ¿Está bien? Bien, hay teorías en el comercio internacional, como es el caso de la teoría de la ventaja absoluta formulada por Adam Smith, ¿no? Adam Smith dice que se debe producir el bien donde uno sea más eficiente. Pero, ¿qué vamos a entender por eficiencia? Mira, la eficiencia la vamos a entender por el lado del menor costo. Ese lado del menor costo también tiene que ver en otro contexto, como la racionalización de los recursos, ¿no? Por favor, ahí hay un micro abierto, escucho gemidos. Repito, el término del menor costo debe entenderse como sinónimo de racionalización de los recursos para obtener los bienes o servicios que necesita el país, una empresa, ¿no? Y también el término de eficiencia se entiende en términos administrativos, también se entiende como el mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no? En la medida que una empresa racionalice sus recursos, está, digamos, aprovechándolo mejor y los costos se reducen. Y eso es lo que genera la ventaja absoluta para una empresa, para un país, ¿no? Entonces, si yo tengo el menor costo, significa que soy eficiente. ¿Está bien? Vamos a imaginar... Otra cosa ahí de esto del menor costo. Ten en cuenta que ustedes, cuando culmine su formación académica, es posible que sean administradores, gerentes de su propia empresa o de empresas para las cuales trabajen, ¿no? A ver, ahí hay un fondo ahí que no deja trabajar, amarra el perro, por favor. Ya le decía que ustedes cuando egresen acá podían ejercer la función de administradores, gerentes de las empresas. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver mucho con la eficiencia, porque en la medida, digamos, que un gerente reduzca costos, va a ser más eficiente y por lo tanto va a obtener mejores resultados. Y hoy por hoy mucho se habla de la administración por resultados. Finalmente, en eso va a terminar una empresa, en que es administrada en base a resultados. Y si esos resultados son positivos, como gerente te van a renovar el contrato, vas a seguir y posiblemente te aumenten el sueldo. Pero si en cambio no llegas al grado de eficiencia necesario que permite tener un buen resultado, te despedirán. Así como suena, ¿no? Es muy gravitante el tener o no tener eficiencia como profesionales y más que nada en el campo de los negocios, en el campo de las empresas, con esta ventaja absoluta de Adam Smith, ¿no? Que tenemos dos países, países A o país A y país B, y que cada país produce dos productos, ¿no? El producto X y el producto Y. Vamos a ver cuál es el costo unitario de producción para cada país con sus productos. Al país A, producir una unidad de X le cuesta $1, mientras que al país B le cuesta $5. Producir una unidad de Y al país A le cuesta $4, mientras que al país B le cuesta $2, ¿no? Por lo tanto,
siguiendo las recomendaciones de Adam Smith en su ventaja absoluta, se debe producir el bien donde uno sea más eficiente. Y donde uno es más eficiente, donde tiene el menor costo. Entonces, ¿quién tiene el menor costo produciendo X? El país A, porque solo le cuesta $1. ¿Quién tiene el menor costo produciendo Y? El país B. ¿Se da cuenta? Entonces simplemente decimos, ¿no? Este país A tiene la ventaja absoluta en el producto X, mientras que el país B tiene la ventaja absoluta en el producto Y. Fácil la teoría de las ventajas absolutas, ¿no? En el caso de la ventaja comparativa, Hay otro comentario, cabe que los países no tienen ventaja absoluta en todos los bienes y servicios, ¿no? Algunos sobresalen por determinados bienes o por determinados servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro medio, en la explotación de minerales, en la explotación industrial, digamos, en la explotación industrial de minerales, obviamente no tenemos ventaja absoluta, ¿no? Lo que sí tenemos es en la explotación propiamente dicha, en sacar, digamos, de la tierra ahí al mineral, porque somos grandes productores de minerales. Ahí sí tenemos ventaja absoluta, pero en la industrialización de los minerales estamos en nada, ¿no? Y eso es una búsqueda de hace tiempo que se le está pidiendo a los gobiernos que exijan, digamos, a todo el que viene a invertir en el país que industrialice los minerales que explotan, ¿no? Y de esa forma estaría, digamos, generando empleo y por ende generando valor agregado, ¿no? Perdón, aquí. Ya. Seguimos. la fórmula David-Ricardo, ¿no? Y David-Ricardo La ventaja comparativa, ¿no? La ventaja comparativa de David-Ricardo. se pregunta, ¿y qué pasa si el país es eficiente en todo? Si el país es eficiente en todo, ¿te convendrá producir todo? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Pero para poder entenderlo mejor, en este caso la eficiencia, ya no la voy a tomar por el lado de aquel que tiene el menor costo, sino por el lado del que tiene la mayor producción. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá los dos países, país A y país B, y que produzcan ambos vinos y quesos. ¿Está bien? Vinos y quesos. 6 vinos, 5 quesos. 2 vinos, 4 quesos. Entonces tendríamos acá que el país A hace 12 vinos y 5 quesos, mientras que el país B hace 4 vinos y 4 quesos. Muy bien. Pregunto, ¿quién es el más eficiente produciendo vinos? El país A, porque produce 12, ¿no? B solo hace 4. ¿Quién es más eficiente produciendo quesos? El país A, ¿no? Entonces, si es más eficiente en ambos casos, podríamos decir que el país A tiene la ventaja absoluta, tanto en vinos y en quesos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la ventaja absoluta en ambas cosas? Porque en ambas cosas es el más eficiente. Muy bien. Entonces, David-Ricardo llega a esa pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eres eficiente en ambos? ¿Te convendrá producir ambos? Y David-Ricardo dice, no. Por el mejor uso del recurso, te conviene producir solamente el bien donde tu ventaja comparada sea mayor. En este caso, para el país A, su mayor ventaja está en vinos. Entonces, que el país A solo haga vinos. 6 vinos, 6 vinos, 6 vinos. ¿Cuántos vinos hay en total? 18 vinos. Y que el país B solo haga quesos. Quesos, 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 ¿no?
¿Cuántos quesos salieron? 12 quesos. Compara. ¿Cuántos vinos había antes? 16. ¿Cuántos vinos hay ahora? 18. ¿Cuántos quesos había antes? 9. ¿Cuántos quesos hay ahora? 12. Pregunto, ¿es mejor esto o no? Entonces diríamos, ¿no? Según David Ricardo, el país A tendría la ventaja comparativa en vinos y el país B tendría la ventaja comparativa en quesos. ¿Está bien? Voy a ponerte un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ponerte un ejemplo. A ver, ¿qué dices? Tienes un jugador estrella que es mejor que tu mejor arquero y a la vez mejor que tu mejor delantero. ¿Está bien? Recuerda, tienes un jugador estrella que es mejor que tu mejor arquero y a la vez mejor que tu mejor delantero. ¿Dónde lo pones a jugar? Mira acá, el jugador estrella es el país A, que es el mejor haciendo vinos y es el mejor haciendo quesos. ¿Dónde lo pones a jugar? La respuesta es donde tenga la mayor ventaja comparada. ¿Estamos bien? Si la mayor ventaja comparada la tiene en el arco, pues entonces será arquero. Y si la mayor ventaja comparada la tiene en la delantera, entonces será delantero. ¿Está bien? Hay una tercera teoría, formulada por Porter, que se llama la ventaja competitiva. En esta ventaja competitiva, el país debe desarrollar una característica que lo diferencie del resto. Esta característica que le permita competir debe ser una característica basada en la tecnología, ¿no? Entonces, país que quiere competir debe desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Y por último acá, muchachos, tenemos a los aranceles. Los aranceles son barreras. Los aranceles son barreras, ya que son impuestos al producto importado. Tener en cuenta ese concepto de arancel como barreras para promocionar la industria nacional, ¿no? Cuando un país decide subir los aranceles, entonces el país está elevando su barrera, ¿no? Entonces suben los aranceles y hace que el producto importado se reduzca, ¿no? Porque si la barrera es más alta, van a entrar menos, entonces la importación va a bajar. Pero si el país decide bajar los aranceles, al bajar los aranceles, las importaciones se van a elevar. Ah, qué interesante. Cuando un país dice, quiero aplicar una política proteccionista. Ah, si quiere hacer una proteccionista, los aranceles lo tiene que subir. Y al subir los aranceles, las importaciones van a bajar. Pero los países que practican una política de apertura bajan el arancel y de esa manera las importaciones se elevan. Bien, muchachos. Bueno, esa situación se viene presentando en nuestro país, ¿no? Y de alguna manera, por eso también, o sea, no necesariamente tiene efectos positivos, pues todo lo que se hace, ¿no? Sino que termina afectando al reducir los aranceles, van a entrar mayores productos importados y por lo tanto no se está promocionando la industria nacional. Es lo que pasa en nuestro medio, ¿no? Esa liberalización, digamos, de alguna manera de aranceles hace ese efecto negativo en la industrialización. Pero en cambio, se tiene la oportunidad de tener productos y servicios del exterior, ¿no? También podemos indicar que en algún momento en nuestro país hubo, digamos, una actitud proteccionista de la industria nacional. Se aumentó vertiginosamente los aranceles y con eso se disminuyó las importaciones. Los extremos tampoco no son válidos en todo esto, ¿no? Hay que ver ahí un término medio, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene más de 100 tratados de libre comercio y en esos tratados de libre comercio prácticamente se limitan los aranceles. Pero
Esos tratados de libre comercio son con potencias comerciales del mundo, ¿no? Y no hay manera de poder competir con ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a competir con los chinos, ¿no? Si ni siquiera Estados Unidos puede competir con esto, ¿no? Por eso que incluso además del arancel se crean eh, eh, una suerte de tributos adicionales para proteger la industria nacional, porque no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera, digamos, de hacer viable la industria nacional. Nosotros tenemos una industria nacional muy pobre, ínfima incluso. El último intento que se quiso hacer con la mejora de la industria fue en el gobierno de Humala, que creó, digamos, algunas normas al respecto. Incluso se habló de una promoción de política para eso, pero terminó ahí en nada, ¿no? Bien, voy a salir de acá, no salir, no, sino más bien compartir ya, entrar al tema central, que es esto de la paridad. Entramos ahí, lo dejamos ahí, que descanse el maestro García. Y por favor me confirma si estoy compartiendo ahí esto. Ahí dice paridad del poder adquisitivo. ¿Me confirma si estamos compartiendo? Sí, se ve, economista. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces continuamos ahí. La paridad. Atentos con estas partes, las partes teóricas. La paridad del poder adquisitivo. Vamos a empezar indicando qué es la paridad del poder adquisitivo, el cual es un indicador económico para comparar el nivel de vida entre distintos países, teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país. La teoría de la paridad del poder adquisitivo se divide en tres etapas, la cual Antes la primera es la quisiera ley del repetir precio ese único, la concepto cual relaciona el tipo de que cambio. acaba de dar. La paridad del poder adquisitivo. Vamos a empezar indicando qué es la paridad del poder adquisitivo, el cual es un indicador económico para comparar. Indicador económico. Es el punto de partida. Si uno ya contesta ahí indicador económico, ¿no? Y más técnicamente indicador macroeconómico, ya está en algo para comenzar, ¿no? Y luego ya podemos complementar con lo que sigue. Comparar el nivel de vida entre distintos países. Para comparar el nivel de vida entre distintos países en términos de tipo de cambio, inflación, ¿no? Producto Bruto Interno. Teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita en términos del coste de vida en cada país. La teoría de la paridad del poder adquisitivo se divide en tres etapas, la primera es la ley del precio único, la cual relaciona el tipo de cambio con los precios de los productos individuales, la paridad del poder adquisitivo absoluta, la cual indica que los niveles de precios en todos los países deben ser iguales, y la paridad del poder adquisitivo relativa, la cual predice la relación entre la tasa de inflación de dos países. Esta, estos, esta tipología que se presenta de la paridad de poder adquisitivo son teorizaciones, ¿no? Que no necesariamente se dan exactamente así, sino que se dan con algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, dice la ley del precio único, relaciona el tipo de cambio con los precios individuales, ¿no? El tipo de cambio de un país con los precios individuales del otro país. No es tan, digamos, común que se dé porque generalmente tenemos un tipo de cambio que es representativo, ¿no? Único, ¿no? Y luego esto de la paridad del poder adquisitivo absoluta, ¿no? También es un supuesto, ¿no? Los niveles de precios en todos los países deben ser iguales. O sea, se asume que en algún momento estos niveles de precios van a ser iguales y permite teorizar en ese sentido, ¿no? Eso podría darse eventualmente, pero no es permanente, ¿no? Luego, esto de la paridad del poder adquisitivo relativa predice la relación entre la tasa de inflación
de dos países. Predice la tasa de inflación de dos países. Podemos predecir la de un país, pero la de otra posiblemente no tengamos todas las reglas, ¿no? Aun cuando idealizando podemos hacerlo, ¿no? Por eso digo que son, como dice el nombre, teorías, ¿no? Y teorías son estudios que mayormente se dan, pero no se dan en todos los casos. Las teorías son así. Las teorías son hipótesis generalmente aceptadas. Una hipótesis generalmente aceptada se convierte en teoría, pero no es que se dé, digamos, en forma uniforme, tajante, así en uno y otro país. La ley del precio único. Según la ley del precio único, el tipo de En cambio de esta parte viene el detalle, ¿no? El detalle de los tipos de paridad que he mencionado, ¿no? una moneda, como por ejemplo el peso y el dólar, es igual al precio de cualquier producto en moneda extranjera o, por ejemplo, pesos, dividido entre el precio del mismo producto en dólares, es decir, entre la otra moneda. Otro ejemplo que podemos dar es con el de la moneda boliviana, es decir, es cualquier producto en moneda boliviana dividido entre el precio del mismo producto pero en dólares, es decir, la moneda nacional nuestra dividido entre el precio del mismo producto pero en dólares. Para nuestro caso sería pues dividir los soles entre dólares, ¿no? El incumplimiento de la ley del precio único genera oportunidades para el arbitraje o para revender. Ajá. Ese incumplimiento genera operaciones de arbitraje. Quiere decir que algún agente económico saque ventaja, pero esa ventaja es transitoria, ¿no? Porque el mercado mismo se carga de corregir. Es decir, comprar en el mercado donde el precio sea más bajo y vender en el mercado donde el precio sea más alto. En un mundo ideal, este tipo de arbitraje llevaría a los tipos de cambio entre las distintas monedas a niveles compatibles con la ley del precio único, es decir, llevar a ambas monedas a un mismo valor. Pero, al no darse este caso, se puede afirmar que la práctica de la ley del precio único no se puede cumplir. En primer lugar, porque no se cumplen los supuestos de esta ley, ya que en el mundo real sí existen barreras comerciales y de otra índole, como los costos de transporte, los cuales casi nunca son despreciables, es decir, tienen un alto costo dentro de la exportación y de la importación. Y en un nivel más profundo, no todos los productos son objeto de comercio internacional y los precios en cada país dependen de las políticas de precios de las grandes empresas que tienen algún poder dentro del mercado de ese país. Puede ocurrir la ley de precios únicos en caso de que los productos comerciables sean idénticos y tengan el mismo precio en diferentes países en términos de misma moneda, siempre y cuando no existan costos de transacción u obstáculos de comercio. La paridad del poder adquisitivo absoluta o capacidad de compra es una extensión de la ley del precio único. Mientras que la ley del precio único se refiere a los productos individuales y los bienes deben ser vendidos al mismo precio en todos los países, esto debido a que, por ejemplo, si en China venden un iPhone más barato que en República Dominicana, la cantidad demandada de este producto en el país de República Dominicana decrecerá. Otro ejemplo que podemos dar es que, por ejemplo, si en Chile venden televisores más baratos que en Bolivia, la cantidad demandada de televisores en Bolivia decrecerá. La paridad del poder adquisitivo absoluta considera el nivel general de precios. La teoría de la paridad del poder adquisitivo afirma que los tipos de cambio entre las diversas monedas deben ser de tal manera que permita que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo. Es decir, una moneda que tenga el mismo valor en cualquier parte del mundo. La paridad del poder adquisitivo absoluta establece que los niveles de precios en todos los países deben ser iguales cuando se expresan en términos de la misma moneda. La teoría de la paridad del poder adquisitivo absoluta se cumple cuando la tasa del tipo de cambio actual, el poder de compra interno y externo sean iguales.
Una importante causa de las desviaciones de la paridad del poder adquisitivo absoluta son los impuestos sobre las ventas y los costos de comercialización, a causa de aranceles y impuestos, por lo que los institutos estadísticos de cada país hacen un gran esfuerzo para que sus índices de precios reflejen correctamente los cambios efectivos en el costo de vida del país. Aún así, hay sesgos importantes en la mediación del nivel de precios, entre los cuales podemos citar el sesgo de sustitución, el cual, en la medida en que los precios relativos cambian, los consumidores ajustan la composición de su canasta, es decir, compran productos que se abaratan relativamente y menos productos que se encarecen, es decir, que compran los productos que estén en rebaja o sean menos costosos para poder reemplazar estos productos para poder reemplazar a los productos que estén en alza de precios. Los precios no toman debidamente en cuenta las mejoras en la calidad de los productos. Esto se refiere sobre todo a los productos de alta tecnología, como computadoras, automóviles, entre otros. Existen problemas con la incorporación de productos nuevos en la canasta. También, en periodos de estancamiento o de recesión hay muchos descuentos y promociones. El nivel de precios efectivo puede ser más bajo de lo que indica el costo de la canasta, porque los consumidores compran frecuentemente productos que tengan descuentos o que estén en baja de precios. La paridad del poder adquisitivo relativa. La paridad del poder adquisitivo relativo es una teoría económica que predice la relación entre las tasas de inflación de dos países durante un periodo determinado y el movimiento en el tipo de cambio entre sus dos monedas en el mismo periodo. La paridad del poder adquisitivo relativa se deriva de la paridad del poder adquisitivo absoluta, con el simple recurso de pasar de los niveles de precios a sus tasas de crecimiento. El tipo de cambio de la moneda más débil debe crecer a un ritmo que compense la diferencia entre las tasas de inflación de dos monedas. Como se puede ver en la imagen, la moneda más débil debe ir en crecimiento hasta el punto en el que alcance a la moneda más fuerte, en términos de valor. En términos generales, las desviaciones de la paridad del poder adquisitivo se pueden explicar por los siguientes factores. 1. Por las barreras de comercio y los costos de transporte, los cuales normalmente son elevados. Las prácticas monopolísticas y oligopolísticas en los mercados imperfectos, es decir, que ya existan empresas y compañías que abarquen una gran parte del mercado. La poca confiabilidad del cálculo de la inflación en algunos países, esto debido a los estudios que realice cada país para sus sesgos, y lo inadecuado de usar el índice de precios al consumidor para medir la competitividad internacional del país. El tipo de cambio según el enfoque monetario. La paridad del poder adquisitivo relativa representa el enfoque monetario porque las tasas de inflación dependen básicamente de los factores monetarios, es decir, el tipo de cambio, que es el precio relativo de las dos monedas, está determinado por la oferta y la demanda de las mismas. El tipo de cambio es el precio de una moneda con respecto a otra, y como todo precio, es el resultado de una oferta y una demanda. Existe un amplio abanico de teorías que tratan de explicar el comportamiento de los tipos de cambio. Desde una perspectiva actual, es generalmente aceptado que el comportamiento de los tipos de cambio en el corto plazo vienen fundamentalmente determinados por las percepciones y acciones de los inversores internacionales privados. En lo que se refiere a buscar explicaciones del comportamiento de los tipos de cambios a largo plazo, se suele conceder un papel preponderante a las diferencias en las tasas de inflación entre los países. Bien, Muchas bien, gracias. bien. Entonces, recordar aquí esta primera parte que se me mencionó, aquí esto las distintas teorías, ¿no? Estas tres teorías, ¿no? La teoría de la paridad en general, digamos, tiene ahí tres orientaciones, ¿no? La ley del precio único, la teoría absoluta y la teoría relativa. Y luego, esto que por acá más adelante se mencionó, un poco más adelante, está por acá un ratito. Aquí hay una, ya, por ahí. A ver, También, en periodos adquisitivos ya, relativos. espérate.
Por acá se mencionó, aquí, esta parte, ¿no? Esta parte debemos tener en cuenta, ¿no? Aquellas situaciones que inciden a que varíen las distintas teorías, ¿no? La barrera de comercio, hay países que ponen más barreras que otros, las prácticas monopólicas, ¿no? Si se dan esas, va a haber, digamos, un efecto diferente, ¿no? Y luego la poca confiabilidad en una moneda por efecto de la inflación y, y la alza o el aumento del tipo de cambio. Esas son situaciones que tienen un efecto en el poder adquisitivo. Bien, para ir terminando, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, ahí. Estamos dejando de compartir para ver, ahí está almorzando ahí. Uy, uy, uy. ¿Quién está almorzando? Ahí, de allá pues. Estás almorzando tu pollo, tu rancho a esta hora. Te Ahí de pasaste. invita. Te pasaste. Bien, entonces, mire, lo que hemos visto hoy, vamos a dar unas conclusiones, ¿no? Primero hemos visto esto de la importancia de saber el concepto, ¿no? El concepto, la concepción que se tiene, la concepción económica del dinero, ¿no? Como un medio de cambio, como un medio de cambio, ¿no? Y en la segunda parte estuvimos viendo cómo el dinero, al elevarse, origina, digamos, efectos inflacionarios. Y luego, tanto el tipo de cambio como la inflación inciden en la economía de un país como en la interrelación en el comercio exterior. Y luego hemos culminado con esta parte de la paridad del poder adquisitivo, ¿no? Donde lo ideal es que nuestra moneda, digamos, nuestra moneda se mantenga en paridad, en igualdad, digamos, con la moneda de otro país para llevar a cabo una adecuada interrelación de comercio, ¿no? Porque finalmente eso es lo que interesa. Lo que interesa es importar o exportar, ¿no? Pero en condiciones que favorezcan a cada Estado, ¿no? Y para eso tenemos las teorías que hemos mencionado, ¿no? De esa manera, entonces, ya estando muy cerca de término de hora, nos estaríamos conectando ya la próxima semana, a no ser que haya cualquier comentario durante la semana y la pueden hacer, ¿no? No olvidarse, por favor, el delegado, por favor, le había escrito ahí temprano que nos están pidiendo que recuperemos la clase del lunes pasado. Nos están pidiendo que recuperemos la clase del lunes pasado, que fue duelo nacional, ¿no? Por el fallecimiento de los jóvenes universitarios, ¿no? Por favor, ustedes acuerden ahí qué día podemos recuperar. Yo leí ahí varias opciones, ¿no? Son solamente 2 horas que tenemos que recuperar. Ustedes me dicen y yo hago el formato correspondiente y solucionamos esa parte, ¿no? También revisen los foros y tareas algunas que ya cargué y otras que voy a cargar en esto, y aquí me hay un rato mismo, ¿no? Y tengamos en cuenta que la semana subsiguiente, ¿no? En la semana 9 tenemos ahí el examen parcial, semana 9, examen parcial, ¿no? Y los temas que vamos a tratar son estos que estamos viendo, estamos conversando, ¿no? Y para eso yo les estoy enviando los archivos y también les envío los videos y todo ese conjunto de materiales que son necesarios. Lo estoy enviando directamente al WhatsApp ahí por ahora, porque también lo voy a cargar ahí a la plataforma correspondiente, ¿no? Lo que pasa es que aquí la universidad tiene como 3 plataformas que no sé ni cuál utilizar en algún momento y le damos preferencia a la utilización de la clase, ¿no? Y a lo otro nos vamos complementando, ¿no? De esa manera nos quedamos ahí. Buenas noches, buen fin de semana, gracias, ¿eh? Que economista, buenas noches, hasta la próxima. Gracias, Buenas gracias. noches, Hasta la próxima economista. clase, profe. Hasta luego. De igual manera, gracias.